Saludos, estimados amigos. En esta cápsula de fe vamos a estar hablando acerca de un doble problema que tenemos. Nuestro doble problema de pecados y de pecado. Póngame mucha atención. Parece que el profesor Auner García está hablando del mismo tema. Seguime con cuidado. Pecado en singular y pecados en plural. ¿De acuerdo? Los primeros 8 capítulos del libro de Romanos forman una unidad. Poner mucha atención. En primer lugar, será de ayuda para la comprensión de esta cápsula de fe y de las cápsulas subsiguientes. Destacar que esta sección del capítulo del libro de Romanos se divide naturalmente en 2 partes y vamos a hacer notar a la vez la sorprendente diferencia entre los temas de cada uno de ellos. Póngame mucha atención. Pecado en singular y pecados en plural. La primera termina en el verso 11 del capítulo 5. Usted puede leer, y lo invito a que lea Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 5, verso 11, donde usted va a encontrar, y allí va a darse la diferencia entre un concepto y otro. La primera parte finaliza en el capítulo 5, verso 11, y la segunda en el final del capítulo 8. La primera se dirige a los pecadores y la segunda a los creyentes. Y debemos de considerar esta diferencia entre estos 2 conceptos y que los vamos a ir poco a poco estudiando en estas cápsulas de fe. Por ejemplo, en la primera sección se usa la palabra pecados en plural hasta el capítulo 5, verso 11. Repetidamente usted lo va a encontrar de manera reiteradamente, va a encontrar la palabra en plural, pecados. En la segunda casi nunca lo va a encontrar. En la primera sección tenemos la palabra pecados en plural. En la segunda vamos a encontrar pecado en singular. Y usted se preguntará en este momento, ¿y por qué se da esto? ¿Verdad? De pecados en plural en la primera sección que hemos cometido ante Dios y que se pueden enumerar. A eso se refiere esta primera sección, donde podemos enumerar todas nuestras faltas. Mientras que en la segunda sección, donde habla del pecado en singular, es un asunto del pecado como principio de vida en nosotros, en mí y en usted. No importa cuántos pecados cometa usted y yo a diario, es siempre el mismo principio de pecado en singular que conduce a ellos, a los pecados en plural. Lo primero, necesitamos perdón, y lo último, para los pecados en plural necesitamos perdón, y para lo último, que es el pecado en singular, necesitamos liberación. Aunque alcance perdón por todos mis pecados, todavía por causa de mi condición, póngame mucha atención y sígame con muchísimo cuidado, por causa de mi condición de pecador, no gozo de un constante reposo, no gozo de una constante paz, de una tranquilidad del alma. Mi alma no está quieta a causa del pecado en singular. Cuando al comienzo, en el principio, usted recuerda
en Génesis 1.1, ¿verdad? En Génesis 1 en adelante, la luz divina penetra tanto en la tierra como una alegoría, ¿verdad? Lo vamos a tomar cuando penetra o se interioriza en nuestra vida. ¿Cuál es el único clamor que tenemos nosotros como seres humanos, como raza caída, destituidos de la gloria de Dios? Clamamos por perdón. Eso es lo primero que nosotros hacemos ante la presencia del Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo, porque reconocemos que hemos cometido muchos pecados en plural a la vista de Él. Pero una vez recibido el perdón de pecados, estimado amigo que me estás observando y me estás escuchando en este momento, descubrimos algo nuevo. ¿Y sabes qué? El pecado en singular también habita en nuestra persona. Pecados son los que cometemos, en plural, a diario. Cometimos ayer, cometimos hoy, que cometeremos luego, más tarde, cometeremos mañana y siempre. Son los pecados en plural. Pero el pecado en singular es el que está dentro, inherente a nuestro cuerpo, heredado por el primer Adán. Y ahí es donde nos damos cuenta que no solo hemos cometido pecados delante de Dios, sino que hay algo mal dentro de mi persona y dentro de tu persona. Hay una inclinación interior hacia lo pecaminoso, al pecar, un poder que nos lleva al pecado. Cuando ese poder me vence a mí y lo vence a usted, es que cometemos pecados en plural. Puedo buscar y recibir perdón perfectamente, pero luego peco de nuevo. Volvemos a buscar perdón y es como un círculo vicioso. ¿Qué ha pasado? Nos pasa a todos, ¿sí o no? Es como un círculo vicioso. Decimos siempre que le estamos fallando al Señor Jesucristo y a su Padre. Y así sigue la vida, como ese círculo vicioso. Pedimos perdón, volvemos a cometer errores. Pedimos perdón, volvemos a cometer errores. Pero vamos a seguir analizando este tema muy interesante, muy apasionante, y te invito a que leas en Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 5, verso 11. Te invito a que leas Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 5, verso 11, donde se está repitiendo la palabra pecados. Te saluda el hermano Auner García, quien te dice hasta la próxima.